Vamos a hablar principalmente, este vivo va a estar orientado para todos aquellos que tienen muy poco espacio, que viven por ejemplo en departamentos y el balcón es pequeño. Vamos a hacer mini huerta o micro huertas que la suelen llamar. Hoy la vamos a hacer en este cajón que tengo acá. Tiene unos 10 centímetros de alto por unos 60 centímetros de largo y unos 40 centímetros de ancho. La idea va a ser compactar todos los nutrientes posible en esta caja, más que nada cuando son espacios muy reducidos. Acá estamos hablando que la altura que vamos a tener va a ser de unos 10 centímetros, entonces a todas las plantas que pongamos hoy acá le vamos a tener que dar nutrientes, bien hagamos el trasplante, sino que también nutrientes que se vayan descomponiendo con el tiempo para que tenga buena cantidad de minerales, así las plantas empiezan a crecer. Voy a usar un nylon. En este caso es solamente para proteger la madera. Lo voy a ubicar por acá porque es una madera muy fina. La idea es que pongas el nylon que tengas en tu casa, puede ser el nylon negro, puede ser algún nylon que te haya sobrado, pero lo que te voy a recomendar es que las perforaciones que le hagas al nylon sea todo alrededor en los bordes de la madera. No todo por esta parte central, porque lo que vamos a tratar de buscar es que los nutrientes con el sustrato queden acá en el centro y los excesos que podamos llegar a tener de agua se vayan solamente por los costados. Esto tiene que ver más que nada porque al usar cajones que sean muy pequeños en altura, vamos a tener que tratar de mantener la mayor cantidad de humedad posible para que, por ejemplo, cuando pongamos lechugas, como pueden ser las moradas, este otro tipo de lechuga, perejiles, hoy vamos a orientarlo mucho más para el cultivo de hojas, se puedan desarrollar bien y que no les falte el agua. Al hacer perforaciones por todos los costados, esta parte central va a mantener el agua con los nutrientes y las plantas solas, las raíces, van a ir hacia el centro para poder ayudar a que puedan sacar todos los nutrientes que van a quedar en esta parte central. Entonces, como primer punto, acá vamos a hacer una capa de tierra de aproximadamente unos 3-4 centímetros. Esta va a ser la base. Podemos usar, por ejemplo, mezclas de lombricompuesto, mezclas de compost. Este particularmente es compost con tierra negra. Esto es lo que me gusta, que siempre me escuchan hablar a mí. Le vamos a dejar restos de palitos, porque toda esta materia orgánica, a medida que vaya pasando el tiempo, se va a descomponer y van a ser los minerales que la planta va a poder absorber a futuro a medida que se va desarrollando todo esto. Opciones para nutrir bien todas estas plantas. Una que fue la que hicimos hace un tiempo atrás, que abajo en la descripción del video van a tener el enlace a este mismo video que les voy a mostrar ahora. Estas son galletitas que armamos, que están hechas a base de banana, cáscara de huevo, café y lentejas. Si las hiciste, es ideal para ponerlas así en el fondo de este cajón o de cualquier cajón que vayas a armar. La vamos a separar en partes. Esto lo que tiene de bueno es que este fertilizante de liberación lenta lo podés guardar en frascos y lo vas a usar cuando sea necesario. Por ejemplo, si tenés plantas en maceta, también lo vas a poder usar sin ningún problema. Lo hemos visto para el caso de los limoneros en maceta. Funcionan súper bien, están cargados de limones las plantas. Este lleva un poquito más de tiempo para prepararlo, es muy eficiente, pero si no, vamos a armar una mezcla que te voy a mostrar acá. 3 componentes. Lenteja. Vamos a usar una parte de lenteja que esté bien molida. Acá es importante que todos los componentes que usemos para fertilizar nuestras plantas siempre lo tengamos bien triturado, porque esto nos va a asegurar que se descomponga mucho más rápido. Una parte de lenteja. Después también funciona muy bien el arroz cuando está molido. Vamos a usar una parte y no lo voy a levantar mucho porque si no se me viene todo el polvillo a la cara. Lo vamos a mezclar bien. A esto le podríamos agregar, por ejemplo, cáscara de huevo. Pero en este caso particular, acá vamos a tener semillas que no solamente van a estar aportando, por ejemplo, almidones, sino que más que nada la lenteja va a aportar muchos nutrientes como el hierro, el potasio, que a medida se vayan descomponiendo, esto va a hacer que se liberen para las plantas.
Pero ¿quién los va a descomponer a todo esto? Tenemos que promover el crecimiento de bacterias, de hongos principalmente, para que lo ataquen y vayan librando poco a poco todos los nutrientes de estos componentes. Acá le podríamos poner también restos de hoja, le podríamos poner la borra del café, la yerba, todo lo que sea materia orgánica bruta, por así decirlo, que va a tener que ser descompuesta por algún microorganismo, lo podríamos mezclar. Pero nuestro mejor aliado en la huerta para poder acelerar todos los procesos de descomposición de cualquier materia orgánica que tengamos va a ser siempre el azúcar. En este caso le vamos a poner una cuchara grande, acá lo voy a medir con la tapa, no más que esto, para provocar el crecimiento exponencial sería, porque en todo este sustrato, la materia orgánica que tenemos en la tierra o en el compost, siempre vamos a tener microorganismos que por más que lo veamos que esté seco, cuando esto recibe agua, todos estos microorganismos, bacterias y hongos principalmente, que son los que crean estructuras de resistencia, es como que están de forma latente. Entonces forman como si fueran unas pelotas que se encastran como si fuera un huevo y ahí van a quedarse latentes hasta que reciban no solamente agua, sino que también alguna fuente de energía fuerte y poderosa, como en este caso puede ser el azúcar. Entonces, en esta otra parte le vamos a poner esta mezcla como para tapar apenas todo el sustrato. Así. Algún arroz viejo, tenés arroz con gorgojos, te quedaron porotos que le atacaron los gorgojos, lentejas, cualquier legumbre que te haya quedado en casa, no la tires, triturala y usala para fertilizar todos nuestros almácigos, nuestros cajones, cualquier cosa que hagamos en la huerta. Pero otro punto que tenemos que tener en cuenta es que para que este fertilizante de liberación lenta, vamos a llamarlo, que si bien no es un fertilizante en sí porque se tiene que descomponer para dar los minerales, va a necesitar también no solamente el agua y este azúcar para que crezcan los microorganismos, sino que también va a necesitar mucho oxígeno. Entonces, la aplicación de todos estos compuestos siempre tiene que estar en zonas donde van a estar bien aireadas. Si por ejemplo, yo te muestro por acá, tengo una maceta que tiene, ponele, unos 40 centímetros de alto, y yo le pongo todo esta lenteja, ponele que hicimos recién, se la pongo acá en la base, cargo con tierra la maceta y la dejo. Como esto va a estar muy lejos de las zonas donde más se va a airear, y más que nada si no tiene buenas perforaciones, no le va a llegar buena cantidad de oxígeno a todo este alimento que le pusimos recién acá adentro. Entonces, lo que tenemos que buscar siempre, si usamos macetas muy profundas, perforar en la zona donde ponemos estas semillas, y si no, como en este caso, donde tenemos el cajón, como tiene unos 10 centímetros, va a ser una zona que va a estar bien aireada y no vamos a tener problema. Después a todo esto lo vamos a seguir tapando con la tierra negra para llegar casi hasta arriba de todo. Principalmente este método que estamos usando hoy acá para estas mini huertas funcionan muy bien para lechugas, para perejiles, para el verdeo, el cibulet. Hoy lo vamos a hacer con esto. También podríamos poner, por ejemplo, plantas aromáticas del estilo del tomillo, por ejemplo. Acá es ideal que si te armás una huerta pequeña así, ya las siembres todas alrededor. Vamos a dejarlo acá. Para que genere ese aroma especial, más que nada para evitar, por ejemplo, alguna que otra plaga. Todo lo que sean cebollas de verdeo, te voy a recomendar que las entierres. Si por acá arriba están saliendo las dos hojas nuevas, esta parte blanca, todo esto lo dejaría bajo tierra, porque después van a engrosar y vamos a lograr que la planta se mantenga derechas. Porque si no, si esto lo dejamos muy arriba, enseguida tiende a caerse. Acá hay varias plantas juntas. Las vamos a dejar por este borde. Y estas serían todas plantas que vamos a usar cortando la hoja para usar, por ejemplo, en alguna comida para darle ese toque especial que tienen las cebollas de verdeo. Por otro lado, si vas a cultivar, por ejemplo, este tipo de plantas, te voy a recomendar que como mínimo te pongas unas 5 o 6 plantas para que a medida vayas cosechando, saques hojas intercaladas, no que podes una sola, porque esto va a hacer que la planta se debilite enseguida. Tengan en cuenta que para nosotros acá es muy importante tener mucha cantidad de hojas para que la planta se desarrolle más rápido. Si a esta, por ejemplo, la estamos cortando así como está, si bien va a tener energía, pero va a ser mejor, por ejemplo,
Suponete que la planta tuviera 2 hojas nomás, le corto una hoja a esta, una hoja a esta otra, para dejarle otra nueva, así tiene más energía para poder seguir creciendo. Esto pasa para todas las plantas que tenemos en la huerta que van a servir para aromatizar, plantas que pueden ser, por ejemplo, como los perejiles. Esta tiene un crecimiento un poquito más grande y las vamos a poner haciendo un frente por acá. El perejil, la gran ventaja que tiene es que lo vamos a poder podar mucho más, porque una vez que la planta sacó buena cantidad de raíces, crece rapidísimo. Acá están los 2 cotiledones y lo que te voy a recomendar es que la entierres justo por abajo de los cotiledones. En este caso, la densidad de plantas la vamos a aumentar un poquito más que lo que sería, por ejemplo, para una huerta normal. Le pusimos mucha fertilización por abajo. Esto va a ayudar a que las plantas crezcan mucho mejor. Y más adelante vamos a ver, les voy a mostrar en realidad cómo sigue todo esto, cómo hago con todos los videos. Y después, la parte que tenemos por acá atrás, haciendo de cuenta que el sol lo vamos a recibir de esta zona hacia atrás, vamos a poner las lechugas. En este caso tengo unas moradas que vamos a intercalar con estas otras bien verdes. Por acá. El tema siembra de lechugas, hay varios videos acá en Miradas Biológicas, pero ahora te voy a dar un par de consejos. Como la semilla de la lechuga es muy pequeñita, vamos a tratar de sembrarlas en un almácigo. Apenas vamos a tirar las semillas, las vamos a sembrar y te diría prácticamente que casi nada de tierra por arriba. Si estás en épocas donde hace mucho calor, te voy a recomendar que lo tapes con una bolsa eso, porque el gran problema que tienen las semillas de las lechugas es que si quedan muy enterradas, le cuesta un montón salir y va a ser mejor que la semilla quede más superficial para que cuando la veamos le podemos tirar un poquito de tierra por arriba y así la vamos a poder rescatar. Porque si quedó muy abajo con la lluvia o con algún agua de río que le hagamos, si se forma esas costras de tierra muy pesada por arriba, es muy probable que las terminemos perdiendo. Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora, una vez que tengamos aproximadamente unas 3 hojas verdaderas, con la lechuga no tengan miedo, te lo voy a acercar bien hasta acá. Acá tenemos la yema apical, que es donde vemos que sale la hoja nueva. Enterrala hasta acá, no importa que esta otra hoja quede bajo tierra. Hasta acá la vamos a dejar bajo tierra para potenciarlas mucho más. Tengan en cuenta otro factor importante de las lechugas, es que una vez que empezaron a germinar, empiecen a darle mucha luz. Porque si a estas plantas de lechuga las dejamos en ambientes donde están oscuros, más que nada cuando empieza ahora para el hemisferio sur, que empezó el otoño y después tenemos el invierno, si a estas lechugas les falta luz, crecen muy flaquitas y altas, se pueden recuperar, pero le va a costar mucho a la planta. Entonces, ahí lo que te recomiendo es que enseguida, una vez que la planta empezó a desarrollarse, las pasen en el otoño-invierno, ya la podemos dejar directamente al sol. En primavera también, y en verano cuando hace mucho calor, ahí te voy a recomendar que sea una media sombra bien iluminada, porque el sol muy fuerte también las puede terminar afectando. Y para este otro tipo de lechugas, acá vemos la yema, el meristema apical, que será la yema donde van a salir todas las nuevas hojas, también lo vamos a enterrar hasta ahí, así quedaría. Y acá le vamos a dejar aproximadamente entre planta y planta unos 10 centímetros. Habría que dejarle un poquito más en una huerta normal, pero lo que vamos a hacer acá, a medida que las plantas se vayan desarrollando, vamos a tratar de ir cosechando las hojas que se van superponiendo para así ayudar a la planta a que siga desarrollándose y no tengan tanta competencia. Tengamos en cuenta que acá estamos armando una mini huerta, va a ser una huerta con muy poco espacio, así que vamos a tener que aplicar todos los trucos posibles para que podamos cultivar este tipo de plantas, por ejemplo, en un balcón. Si llegamos a ver, por ejemplo, que en zonas donde pusimos estas lechugas quedó muy hundida la tierra, agregamos más. Acá te voy a recomendar que llegues bien hasta el límite de la madera, porque cuanto más tierra tengamos es mucho mejor. Pero otra planta que siempre te voy a recomendar que pongas en este tipo de cajones, para todos los cajones que hagas en casa, es alguna planta aromática, más que nada en esta época de otoño, invierno, que vamos a empezar a ver que ataca mucho ese pulgón que es colorado, rojo. Las caléndulas enseguida los atraen y no van a terminar afectando a las otras plantas. En este caso es una caléndula de estas pequeñitas.
la vamos a poner en un borde atrás de todo. La podríamos haber puesto en el centro. Voy a sacarle un poquito de tierra. Si se cortan parte de las raíces, no te preocupes, porque por cada raíz de una planta que se corta, enseguida crecen unas 3 o 4 raíces más. Y la vamos a ubicar acá atrás de todo. Entonces, si llegamos a tener por ahí tal vez ese problema que alguna de estas plagas, como son los pulgones, quiere venir a atacar, enseguida la caléndula como imán los atrae y se van a quedar acá en la planta. Y ahora lo que nos va a quedar es regar. Este riego no solamente nos va a ayudar para que estas plantas, las raíces de las plantas, entren en contacto con el sustrato, sino que también va a ayudar a que el agua que le ponemos enseguida va a mojar la tierra, pero cuando se encuentre con el azúcar, ahí todas las estructuras de resistencia de estos microorganismos que podemos llegar a tener en la tierra, el azúcar va a hacer que todo esto se crezca, tienen crecimientos exponenciales, o sea, crecen rapidísimos, las bacterias más que nada, antes que los hongos, pero los hongos son buenos porque son los que se van a encargar de degradar toda la materia orgánica, más que nada cuando tenemos restos de palitos, todas las cortezas vegetales, eso se encargan los hongos de descomponer. Entonces, ahora empieza el crecimiento exponencial para empezar a comer toda esa materia orgánica que le pusimos, que va a ser la lenteja, puede ser la cáscara de huevo, puede ser el arroz también que le pusimos, y de ahí es una fuente de minerales constante que van a tener todas estas plantas casi hasta cuando lleguemos a cosechar más que nada todas las lechugas que tenemos por acá. Una vez que veamos que estas lechugas empiezan a hacerse flacas y altas, eso es señal que van a entrar en floración. Ahí te voy a recomendar que directamente la saques a esa lechuga, hagas una buena perforación donde estaba, le vuelvas a agregar cualquiera de estas mezclas o las galletitas o este arroz con lenteja que preparamos recién, tierra de nuevo y otra planta por arriba. Así vas a poder hacer ciclar todo este cultivo en estos cajones pequeños, que calculale de acá a una semana, no te digo porque es poquito, pero de acá a 10-15 días lo voy a mostrar con algún short, algún video cortito para que veas cómo avanza. Después las termino de regar cuando esté afuera todo esto. Y las recomendaciones cuando estamos, por ejemplo, otoño, invierno y primavera, para decirlo bien ordenado, ya los podemos dejar directamente al rayo del sol porque tenemos un sol que es mucho más débil, un sol que no es el del verano. Pónganse a pensar que acá con estructuras de 10 centímetros de alto, esto si le viene un sol muy fuerte, la tierra es oscura, mucho calor entra, evapora mucha agua y vamos a tener que estar regando constantemente. Pero, por ejemplo, en épocas de verano va a ir a una media sombra y si estamos en un balcón, tratar de buscar la zona que más sol le dé y todos los días lo revisás y si llegás a ver que cuando tocas el sustrato se secó, ahí lo volvés a regar. Si al día siguiente, por ejemplo, llovió, por más que lo tengas adentro de un balcón en donde no le llega el agua de lluvia y tocas y está húmedo por la humedad ambiente, no lo riegues. Y el otro comentario importante es que a medida las lechugas vayan creciendo, al tener hojas más grandes, pónganse a pensar que por esa hoja es una fuente de evaporación de agua. Estas plantas van a estar sacando constantemente agua, así que ahí va a haber que regarlo más seguido cuando tengamos plantas del tamaño, por ejemplo, de esta caléndula. Así todo, los perejiles y las cebollas de verdeo que ponemos por adelante van a ser plantas que las vamos a poder tener por mucho más tiempo. Y lo que sí te voy a recomendar que hagamos rotaciones es con toda la parte de las lechugas, que hoy en día acá en Argentina la lechuga vale prácticamente oro con lo que sale. El kilo se fue impresionantemente alto. Y acá tengo también, esto es cibulet, también se le podría poner, anda muy bien en los cajones y como esto le vamos a cosechar las hojas, la recomendación sería poner así como ramilletes y sí lo vamos a enterrar hasta donde vemos que salen todos los brotes nuevos, que es donde tenemos el meristema. Porque al enterrarlas hasta acá le damos más firmeza a la planta hasta que se desarrolle bien. El cibulet es ideal para dejarlo así acá en los cajones porque esto empiezan a crecer y se hacen matas que hasta te diría que sería ideal tener otro cajón aparte, solamente para poner cibulet, para ponerle perejil y cebollas de verdeo y ahí tenés un cajón para estar cortando con la tijera en cada momento que necesites estas plantas aromáticas. Así que bueno, este era el consejo que les quería dar para hacer un cultivo directamente en cajones pequeños. Cuando usamos el cajón de verdura, el que es más alto, en sí es más fácil porque tenemos mucho más espacio para que crezcan las raíces, mucha mayor retención de agua. Pero el desafío más importante es cuando hacemos cultivos en espacios muy pequeños y a este, como te digo, calcularle de acá unos 15 días, te lo voy a estar mostrando para que veas cómo estuvo todo el avance. Hasta acá les aviso que va a estar después doblado al inglés.
y las preguntas y respuestas van a quedar directamente para que se puedan leer por los subtítulos, el doblaje. Muchas gracias, Fernando ahí Hernández, desde México. Muchos mexicanos, me encanta, me encanta. Algún día vamos a ir para allá, para México. ¿Con qué fertilizante combino el té de plátano? Me ayudó en plantas y lo combiné con agua de arroz como hace 2 años. Mira, Emanuel, ahí en ese caso, el fertilizante, el té de plátano, yo lo usaría directamente. Por ejemplo, acá lo regaría, usaría para regarlo, porque ahí me va a estar aportando los nutrientes que le podemos sacar a la cáscara de los plátanos. Te voy a recomendar, acá hice un video sobre cómo reusar la cáscara de los plátanos, secándola y triturándola, para tener todos los nutrientes que va a tener esa cáscara y no hacer el té, y es mucho más potente. Se puede poner también en capas para que así resista mucho más tiempo y la descomposición sea mucho más lenta. La podés mezclar, como decís, con agua de arroz, con las lentejas, como recién les mostré acá, cuando están trituradas y partidas. Eso va a ayudar un montón para activar a todas las bacterias que vamos a tener por acá adentro. Acá me dice el fierro, ¿cómo sabes tanto de planta y técnicas de jardín? Mira, te cuento ahí el fierro. A los 4 años empecé con mis abuelos, que fueron los que me llevaban a la huerta. De ahí hice una escuela secundaria, un agrotécnico de 6 años, estudiando directamente en el campo. Ahí vimos todo lo que tenga que ver con el campo, desde no solamente cría de animales, sino que también cómo sembrar, arar, todo lo que se puede hacer en el campo. Y después me vine a Buenos Aires, a la UBA, a estudiar biología. Hice la orientación botánica específicamente y toda la vida estuve con plantas. La huerta me encanta, pero el fuerte mío, son plantas ornamentales. Hoy les voy a dejar en el canal Miradas Biológicas Ornamentales un video para rescatar orquídeas cuando ya no tienen más raíces. Es un video espectacular que lo voy a habilitar una vez que termine este vivo para que lo puedan ver. Y bueno, y de ahí estuve toda la vida con cultivo de plantas. Acá me dice José Rigoberto Vera, ¿cómo combato la cochinilla algodonosa en el romero? Totalmente empezó a aparecer. Fíjate ahí de mantenerle un buen riego al romero, porque eso es muestra de debilidad. Lo vamos a ver también con la orquídea en el otro canal, en el video, que también le empezaron a atacar las cochinillas algodonosas y es porque tuvo problema a nivel de las raíces. Una solución súper rápida es alcohol al 70, rociás y después con un algodón o con algún cepillo la sacás. Eso funciona súper bien. Y si no, si querés ir a otro nivel, prepárate un alcohol de ajo. Buscalo acá en Miradas Biológicas, poné alcohol de ajo, Miradas Biológicas en YouTube y te va a llevar al video y ahí tenés todo el paso a paso para hacerte un concentrado de alcohol de ajo y después lo vas diluyendo para usarlo cuando lo necesites. Porque la gran ventaja de ponerle ajo es que va a dejar todos los principios activos en las hojas. El olor a ajo, así como lo sentimos nosotros, no le gusta a una cochinilla algodonosa y así es como que también vas a ayudar a prevenir que siga creciendo y que se desparrame por toda la planta, ¿no? Me preguntan qué pasa si mi duraznero tiene huecos en las hojas. Ahí, si está comida la hoja, tendrá que estar viendo si son hormigas. Es muy probable que suban hormigas por el tallo o alguna oruga. Lo que te voy a recomendar es que en la base, en el tallo, fíjate de hacerle alguna especie de barrera con lana, con guata, con algo que sea molesto para que las hormigas suban. Fíjate de noche si ves que suben hormigas y si no hay que hacer un tratamiento para combatirlas y que no sigan adelante. Estamos en épocas de ataques de hormiga y fíjate ahí, Llamito Rojas, fíjate si los huecos los empezás a ver cuando está por venir una tormenta. Porque cuando se acercan las tormentas, la hormiga cortadora se siente amenazada, detecta la tormenta, entonces lo que hace, trata de buscar la mayor cantidad de comida para llevarla al nido, cultivar el hongo y así poder estar viviendo por más que venga algún temporal que inunde todo. Esa es otra señal importante. Si ustedes días de lluvia, antes de los días de lluvia, empiezan a ver hojas muy comidas, es por eso. Acá me pregunta Verónica, me dice que ya tiene los ajos en la heladera. Los tengo que trasplantar el domingo. Se cumplieron los 15 días, pero ya se nota que tiene el brote de al menos 4 centímetros. Un espectáculo, Verónica. Y ahí lo que vas a lograr es que al darle ese tratamiento de frío al ajo, vas a ver cómo las plantas se potencian mucho más. Porque al igual que pasa, por ejemplo, con los tulipanes, nosotros podríamos dejar el ajo y el tulipán. Por ejemplo, sembramos los ajos nosotros ahora en la huerta, esperamos que venga el invierno le hace el tratamiento de frío, pero ¿qué pasa? Por ahí tal vez me tocan 2 o 3 días en el pleno invierno de temperaturas como la de hoy. Hoy hizo, no sé si habrá alcanzado los 27, 28, 30 grados. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos frío de noche, alta temperatura, vuelta a frío, vuelta a temperatura.
En cambio, al dejarlo en la heladera es una temperatura fría constante y eso hace que se potencie mucho más la planta, con lo cual vas a ver cómo van a crecer mucho más rápido. Hasta se ven mucho más fuertes también. Acá me dice María Rodríguez, ¿se puede poner directamente en el suelo todo lo que sale de la cocina, cáscara de todo? Totalmente, todo podés poner. Hasta te diría que podés poner hasta los restos de cáscara de huevos, de cuando haces cocinas verduras, siempre y cuando, esto es muy importante María, que no le pongas sal a lo que cocines. Porque el exceso de sodio va a pasar a ser algo negativo para las plantas. Pero después cualquier resto que pongas. Lo ideal es que si es un resto húmedo como cáscaras, no lo enterres más de 10 centímetros. Que quede a unos 5 centímetros, pero que quede tapado con una fina capa arriba, porque eso va a ayudar no solamente a que mantenga humedad, que los microorganismos ataquen de los dos lados, van a atacar desde abajo y desde arriba, pero lo más importante es que le vas a dejar una capa muy fina para que pueda entrar el aire. Porque todos los microorganismos que van a estar creciendo ahí son aeróbicos, necesitan oxígeno para que se puedan reproducir y degradar todo eso en nutrientes para nuestras plantas. Por otro lado, con lo de anaeróbico que estaba diciendo, si yo a todas estas cáscaras las entierro 60 centímetros bajo tierra, le pongo toda la tierra arriba, ahí el oxígeno tarda un montón en llegar, esas cáscaras no se van a terminar descomponiendo aeróbicamente, o sea, por acción del oxígeno, para que haga crecer a los microorganismos aeróbicos, sino que es muy probable que ataquen los microorganismos anaeróbicos, que son los que crecen sin necesidad de tener oxígeno, y eso vas a sentir enseguida olor a podrido. Cuando nosotros, por ejemplo, sentimos mucho olor a podrido en alguna materia orgánica que está en descomposición, o cuando hacemos las pilas para compostar, o ponemos en baldes que no están perforados para que se airee bien, y sentimos olor a podrido fuerte, eso quiere decir que le falta oxígeno. Solución, remover todo, orearlo, airearlo, para que el oxígeno mate a todas las bacterias anaeróbicas, va a desaparecer ese olor a podrido y podemos recuperar todo el compostaje que estamos haciendo. Pero eso es muy importante, son datos sencillitos que oxigenando, no enterrando mucho, hacemos una diferencia impresionante. El brócoli, Natalia, se puede sembrar totalmente en invierno. Te voy a recomendar, hacete almácigos, separá bien las semillas para que las plantas no compitan de entrada y cuando tengan unos 5 a 10 centímetros la trasplantás dejando unos 30 centímetros entre planta. Ten en cuenta, te voy a dar ahí un dato para que no te sientas mal porque es muy probable que pase. Hoy en día las semillas que se consiguen de cualquier parte para la huerta, el problema que tienen es que los productores de semilla no tienen bien aisladas las plantas que te venden. Y se da mucho con el caso del brócoli, en donde nosotros vamos a empezar a ver que la planta crece, saca muchas hojas de este tamaño y larga un brócoli chiquitito así. Eso suele pasar mucho con el romanesco, más que nada el brócoli, el romanesco ese que es todo como doblado así, que sigue la serie de Fibonacci. Bueno, y eso pasa ¿por qué? Porque el que cultivó la planta esta, al lado tenía repollos, al lado tenía, no sé, alguna otra crucífera, se cruzó el polen y es por eso que vamos a ver hojas enormes y después todos los coliflor que van a ser re pequeñitos. No te pongas mal porque eso, si te llega a pasar, no es culpa tuya, es por el tema genética de cómo se hicieron esas semillas. A ver, acá me pregunta José Rigoberto, tengo una planta de tomate que dio frutos muy tarde. Cuando llegue el invierno, ¿la saco o la dejo en el mismo lugar? Mirá, tenés dos opciones acá. Cuando estamos entrando al invierno, vamos a tener dos problemas, que uno es la baja de temperatura, que la notamos enseguida, pero el problema más importante para las plantas de tomate, ajíes, morrones y todas estas plantas de verano, es que baja mucho el fotoperíodo. Al bajar la cantidad de horas de luz, la planta no tiene la energía necesaria para formar nuevos tomates. Entonces, dos recomendaciones. Si a la planta la podés proteger de las heladas del invierno, del frío intenso, con algún sistema de protección de nylon o lo que sea, la dejás ahí. Y si no la podés dejar en el mismo lugar, la podés trasplantar y lo que te voy a recomendar es que flores y tomates pequeños se los cortes todo y que les dejes los tallos principales con las hojas y deja que las hojas se vayan poniendo amarillas y se caigan solas. ¿Por qué pasa esto? Esto tanto para el tomate, para los ajíes morrones y para las berenjenas. En la etapa de invierno, por lo general, se terminan muriendo si el frío es muy intenso, pero las podemos proteger para que después, en la primavera siguiente, sigan dando de nuevo frutos. Estas plantas, estos tres tipos de planta, tomate, berenjenas y los ajíes, pimiento, morrones, ¿dónde van a reservar su energía? En los tallos. Entonces, cuando estemos entrando en esta etapa de frío, donde las vamos a proteger, no le poden los tallos gruesos.
Porque muchas veces se aconsejan cortarla toda, cortarla y dejarle un tallo pequeñito así. Todo el tallo que le cortamos por arriba fue toda energía que la planta tenía guardada y al cortárselo se lo estamos sacando. Entonces, al dejar todo el tallo más grueso, ahí hacemos que la planta se mantenga con toda esa energía para que resista mucho mejor el frío del invierno y cuando llegue la primavera, la partecita de arriba del tallo que se va muriendo, se la cortás, pero al dejarle un tallo mucho más alto, la cantidad de reservas que tiene ahí va a hacer que exploten mucho más todas las yemas laterales y vamos a tener una planta mucho más fuerte. Así que no las poden, dejen los tallos más gruesos para tener plantas mucho más fuertes. Lo ideal, todas las plantas frutales, para que tengan mayor energía y todo eso, tienen que estar siempre al rayo del sol. Ya ponelo directamente al sol para que se recupere. Si estás en el hemisferio sur, va a ser normal que la hoja se ponga amarilla y se terminen cayendo. Y a partir de la primavera siguiente ya dale más sol, porque si la mantenemos a la sombra son plantas que resisten bien. Si la maceta es pequeña, trasplantarla a una maceta ahora para finales de invierno a una maceta más grande. Y controlar siempre el agua, porque plantas, toda planta, como regla general, toda planta que nos da durazno, manzana, melones, sandía, zanahoria no, tomates, ajíes, morrones, que da un fruto, es planta que necesita mucha cantidad de luz para que pueda tener energía en exceso y guardarla en los frutos. En invierno, por ejemplo, si quisiéramos tener plantas que están que producen frutas, habría que suplantarle el fotoperiodo con lámparas extra para darle, por ejemplo, las 8 horas de luz necesaria. Si, por ejemplo, en el invierno tenemos unas 4 horas de luz de sol fuerte que le da, le tendríamos que poner 4 horas más de luz con alguna lámpara artificial que reemplace esas 8 horas que antes le daba el sol en el verano, por ejemplo. Acá me dice María Graciela Romero, no quiero perderme lo de las orquídeas, varias se me han muerto, amo las orquídeas y quisiera poder tener más variedades. Mira, María Graciela, cuando termine el vivo, te vas a Miradas Biológicas Ornamentales y ahí va a estar publicado el video que ahora te voy a mostrar en un ratito. Sería esto, antes de terminar, para que las puedas recuperar. Es un método súper sencillo, método milenario que se usó siempre y les hace sacar raíces de nuevo para volver a ambientarlas. No lo quiero extender mucho en este canal, pero la cosa sería así. El productor las cultiva en una maceta con un musgo sphagnum, que van a ver que siempre la orquídea viene espectacular, pero se nos termina pudriendo en casa porque eso retiene mucha agua. En el caso, en el invernáculo del productor, las controlan por todos lados, le dan todos los nutrientes y todo lo necesario, pero cuando llega a casa a eso no te lo dicen y se terminan pudriendo. En este video vas a ver cómo recuperarlas. Me dice, la lluvia mató unas cuantas acelgas que tenía en la bandeja de almácigo. Es totalmente normal y más que nada cuando tenemos temporales muy fuertes. Acá lo que te recomiendo, si por ejemplo llovió mucho y ves que las plantas se cayeron enseguida trasplantarlas a un nuevo almácigo para dejarlas levantadas, más que nada para que la hoja no quede en contacto con la tierra porque ahí se va a pudrir más fácil. Pero si llegas a ver, por ejemplo, fíjate las que tenés, las acelgas estas que me decís, si llegas a ver que las hojas se pudrieron, pero que la parte central todavía está fuerte, se recuperan, ¿eh? Fairwolf, que tiene una planta de romero en una botella de 5 litros y no sé por qué dejó de crecer. ¿Puede ser por falta de riego? Yo la riego cada 2 semanas, ya que vi un video que no necesitan mucha agua. No, el tema es lo siguiente. Dejó de crecer porque, ¿qué pasa? No es que a las plantas hay que ser tan estricto con decir cada 2 semanas las riego. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, la mejor forma para mantener esa y saber cuándo regar es fijarte el suelo. En el caso del romero, cuando ves que se secó, regalo, no tengas miedo con eso. Y después, el próximo riego lo vas a hacer cuando veas que se secó de vuelta. Porque ¿qué puede pasar? Por ejemplo, empezó la semana ahora, lo regaste, después te toca una semana toda de lluvia, ponele que la planta no la tenés abajo de la lluvia, pero la humedad en sí hace que no se evapore mucha agua del sustrato. Entonces es un sustrato que se mantiene húmedo y tuvimos otra semana que hizo mucho calor. En esta otra semana que hizo mucho calor, la planta está con un buen ambiente, no hay tanta humedad ambiente, con lo cual, si no hay humedad ambiente, la planta por la hoja evapora mucha más cantidad de agua. ¿Y de dónde va a sacar la planta el agua? De la tierra. Entonces, si te tocaron 2 días, por ejemplo, calurosos, en pleno invierno, con mucho viento y calor, te deshidrató toda la planta, te chupó todo el agua que está abajo y vos te quedaste esperando 2 semanas y la planta se te va a morir. Entonces, tenés que estar atento al clima como está y como regla súper general es, cuando tenemos días que son mucho más húmedos, la planta mantiene más agua en el sustrato. A diferencia de días que sean muy calurosos o días que sean muy ventosos, cuando haya mucho viento. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque cuando el viento pasa por arriba de la hoja de la planta, como ahí están los estomas,
que vamos a decirlo así por forma general, sería como la nariz de la planta. Cuando se abren y si hay mucho viento, el viento barre la humedad cuando está abierto el estoma, la humedad interior de la planta. Entonces, si viene mucho viento constante durante un solo día y mucho viento, la planta evapora mucha cantidad de agua para poder respirar y si no tiene agua por abajo, ¿qué hace enseguida? Se empieza a deshidratar. Entonces, días que sean muy húmedos, bajamos el riego. Días que sean muy ventosos y con mucho calor, le aumentamos el riego y miramos cómo está la tierra. Ten en cuenta que al romero en sí no le gusta mucho el exceso de agua. Hay que ponerlo en tierras que sean muy pobres en materia orgánica. Buscate acá en Miradas Biológicas, poné romeros, Miradas Biológicas y vas a tener un montón de videos. Ahí vas a poder ver toda la colección que tengo de romeros en maceta, porque acá en casa lo usamos mucho para hacer preparados. Y funcionan súper bien. No vas a tener ningún problema. Con 5 litros en la maceta andan súper bien también. ¿Cuántas hojas verdaderas debe tener el apio para trasplantarlo? Mínimo unas 2, como mínimo, o sea, estando en el extremo mínimo para decir hacer un trasplante rápido, 2 hojas, pero si no unas 3 o 4. Ahí fíjate que en el apio, que en el mismo caso que pasa para acá, te lo voy a mostrar. Este es un perejil, pero para el apio pasa lo mismo. Vamos a sacar uno por acá. Es una planta muy parecida también. Y lo vemos acá. Fíjate que en este caso vamos a tener lo que sería como si fuera una corona. El tallito que va desde la raíz hasta donde empieza a desarrollarse todas las hojas. Esta parte que está acá abajo, todo esto, así yo lo enterraría cuando hago el primer trasplante. A medida que la planta va creciendo, le vamos a empezar a poner tierra a los costados para llegar un poquito más arriba, que esto vendría a ser lo que se llamaría el aporque, para no solamente sostener la planta y que quede más parada, sino también para empezar a blanquear toda la base del apio. Y si te gusta el apio cuando está blanqueado para que no sea tan fuerte, al final del cultivo, cuando ya tengas la base de las hojas más o menos de unos 2-3 centímetros, le haces todo un cartucho con papel de diario o algún cartón. Al no pasar el sol, se blanquea todo y así quedan espectaculares. Y sí te recomiendo que tenga mucho sol eso. Ahora estamos en una época ideal. Estamos en una época ideal para hacerlo en esta época. Acá me pregunta Alejandra, ¿cómo hacer para plantar zanahorias? En este caso, lo que te voy a recomendar, estamos en una época ideal, ahora cuando estamos en otoño e invierno, porque no tenemos el calor fuerte del verano. Cosas importantes para la zanahoria, un sustrato que esté bien suelto, porque en el momento en el que la raíz tenga que engrosar, si es una tierra que es una piedra, no va a engrosar y van a quedar raíces todas deformadas, no va a crecer bien. Después, por otro lado, la siembra cuando la hagas, calculale 1 centímetro como mucho, enterrar las semillitas. Podés hacer un surco y vas poniendo, ponele cada 10 centímetros, un puñadito. Es normal que nazcan varias. Tenés los dos métodos. O raleás, sacás las plantas, o las sacás y las trasplantás. Funciona súper bien. Y que tengan buena cantidad de luz, buena cantidad de sol en épocas de otoño y primavera, para que desarrollen raíces de buena calidad. Por otro lado, el tema del riego lo vas a hacer solamente cuando veas que la tierra se seca. La zanahoria, al igual que el romero, por ejemplo, como estuvimos hablando recién, si la pasás de agua, tengan en cuenta que la zanahoria es como una bolsa de azúcar adentro y con mucha cantidad de agua es muy probable que alguna bacteria, más que nada, las termine atacando y se terminen pudriendo. Así que cuando veas por arriba que está seco, ahí volvés a regar. Y te vas a dar cuenta en el momento en el que vas a cosecharlas, porque vas a ver que tiene muchas hojas y con el dedo das vuelta alrededor y ya vas a ver el grosor de la zanahoria para cosecharlas. Ten en cuenta también otro consejo, que ya hoy en día vienen muchas variedades de zanahorias, unas que son más pequeñitas y más gorditas, otras que son un poco más alargadas, otras que tienen forma de cono, intermedias, y eso está bueno porque depende en el lugar donde las vas a cultivar, buscas el tamaño, el largo que tienen para que se adapten a la zona o al ambiente donde lo quieras hacer. Acá me dice Hugo Ramos, ¿cómo andás? Tenía plantado dientes de ajo y se secó del todo. Bueno, acá lo que te voy a recomendar es, en cuanto a los ajos, eso es lo que comentaba justamente hoy, que estamos teniendo otoños todavía, con altas temperaturas casi de verano, y uno por ahí tal vez se acostumbra, ya que bajó el fotoperiodo, a no regar tanto, y ese fue uno de los problemas. Acá hubo mucho viento, hubo que poner todo el sistema de riego por goteo, lo tuve que prender porque las lechugas se empezaban a venir abajo. Así que cuando hagas esto, ten en cuenta el tema del riego en ese momento. Te voy a recomendar, hay un short que hice acá en Miradas Biológicas. Poné ajos Miradas Biológicas, los videos cortitos.
uno que ahí te muestro cómo hacer para activarlos y que tener plantas mucho más fuertes en un tupper que lo pones directamente adentro de la heladera con tierra y explotan así los ajos. Y es mucho más fácil para después hacerlos crecer en la huerta. Acá, Emanuel, otro tema, que acá me lo recuerda Emanuel, 740, podemos poner también espinacas. Y me pregunta, para la planta de espinaca ya están sacando raíz. ¿Algún consejo? El tema de la planta de espinaca, estamos en una época ideal ahora para tenerlas, porque si las hacemos, por ejemplo, para mediados de primavera en adelante, el sol hace que enseguida entran en floración y por eso siempre recomiendo sembrarlas cuando el fotoperiodo baja, para que la planta saque hojas más grandes. Acá lo que te voy a recomendar es, si ya le estás viendo las raíces, si quedaron muy superficiales, apenas poner un poquito de tierra. Hasta que veas que tiene unas 2 o 3 hojas verdaderas y no sé qué variedad tendrás de espinaca, pero más o menos separalas, trasplantalas a unos 10 centímetros, no más que eso, para que queden bien juntas y vas cosechando las hojas. No te recomiendo que arranques la planta entera, al igual que las lechugas, cosechar las hojas más grandes y así la planta va a seguir dando mucha más cantidad de hojas para que las puedas comer. Por otro lado, siempre fíjate que alguna de las plantas siempre va a ser mucho más grande. Esa planta, déjatela aparte, cosechale al principio hojas, pero después deja de cosechar para que te dé flores y así vas a tener una línea de espinacas que no solamente va a estar adaptada a tu casa, sino que también va a ser una espinaca que va a tener hojas más grandes, va a tener mejor sabor y todo esto siempre lo recomiendo con cualquier planta que tengas en la huerta. A veces duele dejar la planta más linda para juntar semilla, pero la gran ventaja que tiene es que a medida que pase el tiempo vamos a tener una huerta con nuestras propias semillas seleccionadas genéticamente para que funcionen mejor y produzcan mucho más. Esa era una de las consultas que me hacían con el tema de las frutillas o fresas a partir de semillas. Si bien toma mucho tiempo el trasplante y todo, pero la gran ventaja que tiene hacer frutillas de semillas es que ahí vamos a tener mucha variabilidad genética, con lo cual puede pasar que alguna planta dé mayor cantidad de frutillas, otra que dé frutillas más dulces, otra que dé plantas más grandes. Entonces, el factor que a vos te interese más, seleccionás esa planta. Y en el caso particular de la semilla, después le hacemos un método medusa que la colgamos y la clonamos por medio de estolones y así vamos a tener una línea de frutillas con la característica que a nosotros nos gusta. Todo esto se puede hacer a partir de semillas porque las plantas que compramos en el mercado son plantas que, primero es que no le dan mucha importancia, son plantas que por lo general no están destinadas a la producción como las que se venden para la producción a campo y en cambio haciéndolas de semillas podemos nosotros seleccionar las mejores plantas. Me dice Patricia Donofrío, ¿cómo plantar la palta? Ahora las tengo en un tacho con agua por la raíz. ¿Cómo andás, Patricia? Mira, una vez que se sacaron la raíz, la podés pasar directamente a una maceta con tierra. Ahí lo que te voy a recomendar es que dejes la parte del carozo, los 2 cotiledones esos grandes blancos, que queden lo más afuera posible, pero que la raíz quede enterrada. Para que de esa forma va a empezar a salir el brote hacia arriba, pero esos cotiledones no se van a terminar pudriendo, a eso me refiero. Porque muchas veces si a eso se lo entierra mucho, como ponete a pensar que el cotiledón ese es pura energía para la planta, si la regamos mucho y le damos mucha cantidad de agua, eso puede ser que se terminan pudriendo y perdemos la planta. Por otro lado, solamente regarla cuando veas que el sustrato se secó por arriba y no estar constantemente regando porque las paltas tienen una raíz muy sensible. Patricia, te recomiendo que veas el video que hice hace un tiempo atrás. Está todo el cultivo completo de la palta desde que la sembrás, cómo hacer para injertarla, las necesidades que tiene, cómo hacer para polinizarla, porque tiene un truquito ahí la palta, que a veces si tenemos una sola planta es más difícil que nos dé, pero tenés todo explicado en ese video. Es un video de palta y mango, cultivo de palta y mango, está todo en el mismo video. Adelantá la parte del mango y mirá la palta y te va a servir súper bien. Hay otro video también más adelante para que veas cómo se hacen los injertos. Me dice Charo, mi planta de chayote o chayote, deben decir ustedes, o papa del aire, de repente se le tostaron las hojas. ¿Qué sería? Pasó de estar frondosa a perder las hojas. Desde México, saludos. ¿Cómo andás? Mira, ahí estoy pensando 2 cosas que pueden ser. No sé cómo estuvieron ustedes con el tema calor. Ustedes ya están en primavera, están acercándose al verano. Acá prácticamente un día como hoy de otoño estamos teniendo temperatura de verano, o sea que ustedes deben estar con mucha más temperatura. Estaría pensando más que nada en un calor fuerte que haya tenido, problema por calor fuerte. En este caso lo que te recomendaría acá es, si ya está enredada en alguna pared, en algún alambrado que tengas en tu casa,
es como medio imposible evitar el sol, salvo que le puedas hacer alguna media sombra, pero trata de mantenerla hidratada, de regarla a la hora que hace mucho calor, al mediodía, regarle bien la raíz para que tenga el agua necesaria, porque eso va a hacer que por medio de la evaporación baje un poco más la temperatura en toda la planta en general y así se va a terminar recuperando. Por lo que me estás diciendo, lo de se tostaron, acá estoy pensando más en el exceso del calor. Acá me pregunta Alejandra Mejía, ¿cómo haces para plantar las lechugas de bola? En general, para cualquier tipo de lechugas, lo más importante, y fíjate, Alejandra, sí, hay un video acá en Miradas Biológicas, pone lechugas miradas biológicas, en donde ahí vas a verlo bien, para que lo veas gráfico más que nada, cómo hacer la siembra. Lo más importante para todo tipo de lechuga es la profundidad de la siembra. No tiene que ser más de medio centímetro. O sea, acá lo que yo siempre hago es, preparo el almácigo, siembro la lechuga y después apenas una fina capa arriba de sustrato y riego todo. Si estamos en épocas de mucho viento, mucho calor, toda una bolsa de nylon alrededor y lo vas revisando todos los días, porque si es una lechuga que tiene buen poder germinativo, a la semana ya tiene que tener las raíces. Después ahí, con 2 o 3 hojitas verdaderas, ya la podés trasplantar. Primero te recomendaría, es un truquito que me enseñaron cuando estábamos allá en el campo, si a una lechuga, cuando la tenemos en estos almácigos así, yo de acá la trasplanto a otro almácigo que tenga más espacio, antes de pasarla al lugar definitivo, lo que hacemos es, al cortarse las raíces, se generan muchas más raíces y cuando hacemos el último trasplante, tenemos plantas que crecen mucho más grandes. Es lo que le llamamos acá en Miradas Biológicas el doble trasplante. Acá Cintia, es mi primer año con dalias. Cuando se seque la planta, ¿tengo que desenterrar la papa sí o sí? ¿Las puedo dejar y luego rebrotan o no rebrotan? Espectacular, Cintia. Acá en casa tengo las dalias en la huerta. Y la recomendación que te voy a dar para este tipo, que es una pregunta interesantísima, yo no las saco de la tierra. ¿Pero por qué no las saco de la tierra? Porque en el lugar donde están sembradas es un lugar que está elevado. Y esto es muy importante. Porque si vos en la huerta las pusiste y estás en un lugar que está un poquito más con pendiente o ves cuando llueve que se inunda ese lugar, en esos casos particulares te voy a recomendar que las saques a las papas. Pero si las tenés en un lugar que vos ves que llueve y el agua se va enseguida, y en esta época ahora de invierno, la tengo con el invierno, esta época de otoño, tengo justo una dalia roja que está florecida ahora, ya las otras empezaron como a perder las hojas. Lo que hago, cuando ya no tienen más hojas, directamente no riego más. Que las riegue solamente la lluvia o la humedad de la mañana. Así se van a mantener sin tener un exceso de agua y van a aguantar hasta la primavera siguiente, donde van a empezar a brotar. Acá prácticamente ya se adaptaron. Y miren la taza que tengo acá. Una taza de Priscila me dieron. Y andan solas las plantas. Esto para cualquier planta bulbosa, gladiolos, todo este tipo de plantas, hay que tener en cuenta ese tema de que no se pudra, que no junte humedad el ambiente donde está. El otro consejo sería, en el momento que los plantes, tratar de mezclarle un poco de arena, de alguna tierra negra común, para que el agua se vaya más rápido y no vas a tener ningún problema. Es impresionante el tamaño de papa de un año a otro, cómo se va reproduciendo y se va moviendo la planta. O sea, la que planté acá, va sacando la papa un poquito más acá, esa se corta y así va saliendo más plantas por los costados. Acá me dice Fabián Conde, me dice, intenté 100 veces con el ajo comprado y para mí deben tener un tratamiento para que no germinen. ¿Cómo hago? Mira, Fabián, un poquito de eso, de lo que vos comentás, hay. El tema es que cuando tenemos el ajo comprado, ahí el tratamiento que se le hace para que no germinen es no darle frío. Entonces, acá lo que te voy a recomendar, Fabián, buscate ajos miradas biológicas. El último short que subí, el video corto, es una técnica súper fácil. Adentro de un tupper que tenga tapa, pones un poquito de tierra, pones todos los ajos ahí, regás, que el agua llega hasta la mitad del sustrato, tapás y lo dejás en la heladera unos 10 a 15 días y después vas a ver que no hay un ajo que no te germine. Porque ¿cuál es el problema? El ajo, al no tener acumulada cierta cantidad de horas de frío, queda inactivado. O sea, el embrión no se activa, no va a empezar a sacar el brote y por eso se van a terminar muriendo. Yo los podría poner ahora afuera, en donde estamos en otoño, entrando invierno, y hay noches que hace frío, después hace calor. El calor tira para atrás al ajo. El frío lo tira para adelante, para que se entienda. Entonces, haciendo este método, metiéndolo en la heladera, en la nevera, funciona espectacular. Buscate, Fabián, ese short y vas a ver que te va a abrir la cabeza y vas a ver cómo sale todo perfecto. Acá me pregunta Charo, me dice, estoy en la península de Yucatán, qué lindo. Tengo que ir a México, porque tengo que conocerlo, México. Intenté germinar arándanos y no lo logré. ¿Será el clima y fecha? Acá las temperaturas son altísimas y el invierno casi no existe. Ese es uno de los grandes problemas, lo que estás comentando.
Lo que te recomendaría, por ejemplo, es que al almácigo lo dejes adentro de la nevera por unos 15 días y que lo dejes adentro de tu casa, que le dé todavía temperaturas más frescas. Lo que estaría interesante ver si podés conseguir de tu zona arándanos de tu zona, porque hoy en día hay tanta variabilidad con los arándanos, se los clasifica dependiendo las horas que necesitan acumular de frío. Entonces, por ejemplo, hay arándanos que necesitan mínimo 400 horas hasta extremos que necesitan 2000 horas. He leído que hay arándanos que necesitan muchas menos horas de frío, con lo cual siempre recomiendo, y creo que en este video lo mencioné cuando hice el cultivo de arándanos, traten de buscar los arándanos que se vendan en su zona, los arándanos locales, porque eso van a ser arándanos que tienen la genética para la zona en donde cada uno vive y ya van a estar adaptados. Diferente sería, por ejemplo, sembrar un arándano congelado que yo no sé cómo vendría de una punta a la otra. Acá Yamito me dice cómo hacer para sacar raíz en mis esquejes de mora y bugambilia. Mirá, buscate, hay un video que te lo hice exclusivamente para vos, el Lamito Rojas. Buscá bugambilia o acá le llamamos Santa Rita, pero creo que le puse bugambilia, miradas biológicas. Es un video que tenés explicado todo paso a paso cómo hacer para enraizar y lo mismo te va a servir para las moras. Me dice acá, el año pasado me salieron más de 130 que tiraron como locas estolones por todos lados. Se fueron muriendo, creo que me quedan 10. Espero que este año sigan y den frutos. Las frutillas, me dice Dan. No te preocupes que van a andar, no sé por qué se habrán muerto. Pero el consejo para que la frutilla siga dando estolones y siga dando más plantas es colgar la planta y nunca dejar que el estolón toque la tierra. Ese es un estímulo, acá lo llamamos el método Medusa en miradas biológicas y va a seguir constantemente dando mucha más cantidad de plantas. María Eugenia Razo me dice que las fresas no se le dan, no sé qué pasa. Saludos desde México, lindo y querido. Mira, María, acá, María Eugenia, no sé si las estarás haciendo de semillas, hay que tenerle paciencia, siembra bien superficial. Seguro que viste el último video, ahí hay 3 pasos, 3 métodos distintos para hacerlas y hay que tenerle paciencia. Y en cuanto al, si tenés la planta completa, en el mismo video, en el último, hice justo, lo alargué hasta el cultivo completo para que veas cómo hacer el método de la triple capa. Funciona súper bien, acá en casa las cultivo así. Y nunca hemos tenido problema. Fíjatelo de nuevo que vas a ver que te va a servir. Acá me dice Fernando Andrade. Muchas gracias, Martín, por todos tus consejos. Me ayudó mucho. Tengo plantas de frutilla que sembré una de las frutillas y al mes me dio varias plantitas. Espectacular. Me encantó, Fernando. Me encanta saber que todo funciona. Acá me dice Dan que tiene una planta de arándanos que siempre florece meses antes que la mayoría. Quiero podarla, pero no sé bien cuál será la mejor época para enraizar esas ramitas. Mira, el tema, ahora, acá nosotros, por ejemplo, estamos entrando, dentro de unos meses, entra en la etapa de floración. Siempre la recomendación, una de las podas más importantes que se hace para la planta de arándano es después de la fructificación, cuando quedan las ramitas donde dieron las frutas, esas se podan todas. Ahora en casa estamos en una etapa de rejuvenecimiento porque tengo 2 plantas que tienen más de 8 años y tienen unos tallos impresionantes. Voy a armar un video con eso, cómo rejuvenecerlas. Pero para lo que vos me contás es... sería mejor antes de que empiecen a dar flores. Ahora vos estás justamente, estoy leyendo... que estás, no, la tuya está dando flores antes que todo el resto, pero tienen que ser ramas por lo menos de un mes, de un año quiero decir, ramas de un mes te van a servir, son muy tiernitas, ramas de un año que estén apenas lignificadas y ahí lo que te voy a recomendar es usar hormonas de enraizamiento. Esto si logras tener ramas sin flores y frutas para la primavera sería la época ideal y si no para finales de invierno, principios de primavera. En el verano lo podés lograr hacer, pero ahí el problema que vamos a tener es que vamos a necesitar mantener una cámara húmeda. A nivel comercial se hace con foggers para darle esa humedad casi del 90% y en ambientes que no sean calurosos. Pero se pueden lograr enraizar sin ningún problema. También puedes hacer algún acodo aéreo en alguna rama un poquito más gruesa y van a andar súper bien. Acá me dice Graciela Díaz, recién esta semana empezaron a florecer los tomates. ¿Cómo hago? Soy de Córdoba. Graciela, impresionante. Bueno, este es el cambio climático. Fíjate, Graciela empezó con flores de tomate. Estamos acá en Sudamérica.
Mira, te diría, no te preocupes, deja que la planta siga creciendo. Acá lo que te recomendaría, sí, es que aportarle buena cantidad de nutrientes, lombricompuesto, compost, o si usas algún fertilizante, ejemplo triple 15, que aproveches a nutrir bien la planta, porque estamos en un momento en donde el fotoperiodo baja. Si bien las temperaturas aumentaron, pero al bajar el fotoperiodo, la planta no va a tener tanta cantidad de fuerza para poder llegar a dar una buena producción como en el verano. Recomendaciones importantes. Si ya tenés pequeños tomatitos, pongamos un número. Tenemos 10 flores. De esas 10 flores empezaron y ya tenemos 4, 5 tomates. El resto de las flores te voy a recomendar que las saques de la planta. Esto justamente porque la planta no tiene todo el sol necesario para poder alimentar las 10 flores. Esto a veces duele, pero vas a ver que de esta forma vas a lograr cosechar tomates de buen tamaño, buena calidad, y no vas a quedarte con tomates en medio camino que van a quedar pequeñitos, van a estar de color verde y es muy normal que terminen agotando la planta. Entonces, más que nada en esta época o cuando hacemos un trasplante en la época adecuada y las plantas son pequeñas y empiezan a florecer, la poda de las flores o los frutos muy pequeños es un beneficio para la planta para ayudarla a que siga adelante y que por lo menos podamos cosechar algo de buena calidad. Me dice Graciela Díaz que tiene unas cúrcumas y jengibre. ¿Cómo sé cuándo sacarlos? Hay un par de videos acá en Miradas Biológicas. Búscatelo después, jengibre, cultivo de jengibre y de cúrcuma, para que veas bien todo el ciclo, que quede bien gráfico. Pero lo ideal es sacarlo cuando veas que las hojas ya se empiezan a poner amarilla y todos los tallos se empiezan como a caer, más que nada el jengibre. En esta etapa, cuando se empiezan a poner amarillos, hay que reducir el riego porque ya tenemos el rizoma por abajo bien desarrollado. Y una vez que todo se empieza a caer, ahí directamente lo cosechamos sin ningún problema. Pero es muy importante, y vuelvo a repetirte, hay que reducirle mucho el riego para el final del cultivo, porque estuvimos 4 o 5 meses haciendo todo el cultivo perfecto y en el último mes, antes de cosecharla, la regamos mucho, se puede pudrir todo lo que se formó por abajo. Voy a tomar un poquito. Ah, mira, Yamito, sos de Bolivia. Tengo una amiga de Bolivia que estuvieron por allá hace poco. Así que me está comentando acá Yamito que en Bolivia tiene mucha lluvia y me pregunta si eso afecta a las plantas. Mirá, por regla general y geográfica, estoy pensando, si tenemos suelos que se encharcan mucho, retienen mucha cantidad de agua, va a ser un problema. Pero si estamos en suelos arenosos, como sería en nuestro país, la provincia de Córdoba, en donde se riega y el agua se va enseguida, ahí no va a ser tanto problema como, por ejemplo, si me llueve mucho acá donde estoy viviendo en Buenos Aires. Acá me pudriría las plantas. Esto lo tenés que ver, qué planta está afectada, para ir viendo qué tipo de sustrato manejar. A más lluvia, tierra pesada es peor para las plantas. Y en ese caso, con mucha lluvia, es mejor tierras más arenosas para que se vaya lo más rápido posible. Acá me dice Rosa González, cuando guardo el ajo en la heladera se brota. Totalmente pasa eso, Rosa, porque al tener el frío estimula la brotación del ajo. Si los querés mantener que no broten durante más tiempo, eso tiene que estar en algún ambiente bien ventilado y que esté más bien seco y no frío. En la cocina, por ejemplo, en alguna alacena donde está tibio, ahí vas a ver cómo le retrasás toda la brotación al ajo. Espectacular, me encanta, me encanta, me encanta. Un saludo para Gisela Gabriela, que extrañaba los vivos. Viste, acá estamos para vos, Gisela. Acá me dice Ger, un semillero de pak choi, consejos para que salgan fuertes. Acá la recomendación es, bueno, la siembra es bien superficial. Viste que la semilla es como una bolita, no más de medio centímetro, muy parecido a la lechuga. A medida, el problema que tiene el pak choi cuando germina es que va a sacar esas hojitas como si fueran una gota y viene pequeñita y después se hace bien redondita como una paleta de ping-pong. El problema que tiene es que eso enseguida se cae. Entonces ahí lo que te voy a recomendar es que enseguida le pongas tierra por alrededor hasta que tengan unas 2 o 3 hojas verdaderas para trasplantarlas, y después el pequeño tallito que une la raíz con la parte de la corona donde salen todas las hojas, eso queda todo bajo tierra. Se trasplantan, le podemos hacer un segundo trasplante para potenciarlas mucho más. Así llevamos una planta mucho más fuerte a la huerta, porque si bien el pak choi está en una época ahora en otoño que viene espectacular para cultivarlo,
días húmedos podemos tener ataques de babosas o caracoles y ahí vamos a tener problema que no va a ser lo mismo trasplantar una planta súper pequeñita que una planta un poquito más grande porque ya forman estructuras a nivel celular que son más duras, tiene una pared secundaria mucho más dura la planta, a una babosa o a un caracol recién nacido le va a costar mucho más con la rádula poder comerse la planta que una planta mucho más pequeñita. Son todos detalles que hay que tenerlos en cuenta y más que nada cuando entramos en épocas donde tenemos plagas que se ven favorecidas por la humedad, como pueden ser los caracoles y la babosa. También, por ejemplo, podemos recortar botellas de plástico. Las recortamos así y le ponemos el anillo directamente arriba para que le cueste más a esa babosa o caracol subir, porque todas las crucíferas tienen la característica que sacan ese aroma particular que es el que atrae a todas las babosas o caracoles para que se la vayan a comer. Tienen los detectan súper fáciles. Un saludo para Rosana desde Jujuy. Me encanta, me encanta. No, muchas gracias por estar vos del otro lado. A ver. Todavía me queda un poco de voz. Me dice Charo, acá estamos teniendo temperaturas de 37. Mi chayote está bajo un arbolito de tabachín, en una leguminosa ornamental, pero no ha llovido y el árbol no tenía tanta hoja. Claro, ahí está, Charo. Fue falta de agua. Ten en cuenta a esto, lo que podés hacer es alguna botella, la enterrás así, dada vuelta, la cortás por arriba y regás así para que el agua se distribuya más despacio y que dure más tiempo, porque suponiendo, por ejemplo, que están en una tierra donde está más bien sea arenosa, el agua no queda muy retenida, pero al tirársela por goteo vas a lograr tener una buena columna de agua, la planta se va a hidratar y al estar hidratada por medio de evaporación por los estomas, eso hace que por termodinámica baja la temperatura automáticamente por cualquier evaporación y así la planta, la hoja más que nada, va a resistir ese rayo de sol fuerte. En cuanto a cuando les hablo de la evaporación por termodinámica, ¿vieron cuando ustedes, por ejemplo, se rocían alcohol en la mano y soplan? ¿Enseguida sienten que se pone frío? Bueno, eso quiere decir que el alcohol, el líquido que llegó arriba, al evaporarse, sacó temperatura de la mano y se la lleva por evaporación. Y hace que baje la temperatura en la superficie, que en este caso va a ser la mano, pero en el caso de las plantas, cuando se evapora el agua, la hoja va a estar a una temperatura inferior. Son todas técnicas muy útiles que hace que se diferencie entre tener una planta que va a andar bien y una planta que se nos puede secar por el sol. Viviana Apicel acá, muchas gracias por estar del otro lado con nosotros para optimizar nuestras huertas. Sí, vamos, este año vamos a subir un poquito de nivel a todo, tratando de usar técnicas, ya sean comerciales, técnicas de laboratorio, para aplicarlas en nuestra huerta. Les adelanto que para todos los que están esperando más sobre cultivo de hongos, dentro de muy poco se viene cultivo de hongos medicinales para hacer en casa con métodos súper fáciles, como el último que hicimos, que cultivamos las gírgolas, el hongo ostra, directamente en cartón con café. Andan espectaculares. Hoy creo que vamos a hacer un salteado de esos hongos que cosechamos, pues los tengo en la heladera. Acá me dice Magalí Martínez, me encantan tus videos, y a mi abuelo, a mí y mi abuelo. Saludos desde Carlos Casares, Argentina. Estoy estudiando una carrera que tiene que ver con todo esto. Me sirve para cuidar más plantas. Espectacular. Bueno, primero en principal, Magalí, le mando un saludo a tu abuelo, porque si estás con tu abuelo aguantándome acá en la cámara del otro lado, quiere decir que es un genio. Gracias a mi abuelo, te cuento, Magalí, gracias a mi abuelo es que hoy en día soy biólogo botánico. Hice todo lo que se pueda estudiar con biología botánica. Me recibí allá en la UBA. Y hoy en día fue gracias a mi abuelo cuando tenía 4 años. Ahí me prendió, acá en la cabeza, mi abuelo y mi abuela también, me prendió la semilla de sembrar. Y fue cuando hice la primera siembra y coseché el primer rabanito, que las plantas me hicieron así. Y hasta el día de hoy, que me vas a ver siempre rodeado de plantas. Como están todas estas que están acá atrás. Para los que después dicen que esto es un fondo artificial, un fondo... Y ya no, esto es un fondo real. Es más, esta que tengo por acá, eso que ven ahí, se los adelanto a ustedes, en esta torre que está acá arriba, es una planta de vainilla. Es la orquídea que da la vainilla, que es la que usamos después para hacer toda la parte de repostería, para dar ese sabor espectacular. Así que Magalí, un saludo enorme a tu abuelo y otro para vos. Acá dice Maylin Beltrán, me dice, hola Martín, quiero que sepas que mi mamá y yo somos fans de tus videos. Saludos desde Canadá. Bueno, espectacular, me encantó. Todo en familia, me encanta, me encanta, me encanta. Decirle un saludo enorme. No sé cómo se pronunciará tu nombre, pero creo que es Maylin.
Espero que haya salido bien. Y un saludo enorme para tu mamá, obviamente. Me encantan, me encantan. Y allá ustedes por Canadá, no sé en qué parte estarán, si están muy al norte o más cerca de Estados Unidos, pero están empezando con un clima más primaveral. Después me gustaría saber qué cultivan ustedes allá. Acá me dice Matías Muñoz, sembré pensamientos y ya tienen 4 centímetros. Soy de Chile. ¿Qué consejos me dan? En cuanto a los pensamientos, acá uno de los problemas que tienen estas plantas es que una vez que germinaron, las plantitas tienden a caerse enseguida. Entonces, dos posibilidades que tenemos para solucionar este tema es o le pones, te tomás la paciencia de ponerle tierra una por una, o si no, ya trasplantarlas y enterrar ese tallito que va desde la raíz hasta donde sale la corona con las nuevas hojitas, todo bajo tierra, para que no se terminen cayendo. Porque todo este tipo de plantas, el problema principal que tiene es que cuando la hoja toca la tierra, esa hoja suele ser muy blandita, no es una hoja rusticada. En la tierra tenemos humedad y muchos microorganismos, muchos seres vivos, que es muy normal que se la terminen comiendo, devorando. Entonces siempre tratemos que las plantas que hacemos por semilla, tratemos de dejar, para que quede más gráfico, tratemos de dejar que queden bien paradas las plantas. No que una hoja, no que haga esto. Si acá tengo la tierra y hace esto, esta hoja es muy probable que con una lluvia, la humedad normal del día, de la mañana más que nada, hace que se termine pudriendo porque son hojas muy débiles todavía. Entonces siempre hasta... No, vamos con la otra porque si no acá no se ve. Acá. Siempre esta parte que queda acá abajo, enterrada un poquito más para arriba. Así vas a lograr que quede todo mucho más resistente. Que la planta se aleje del suelo más que nada. Que alejemos las hojas del suelo primero. Esas hojas súper tiernitas. Charo me dice, me gustan mucho tus videos, se nota la pasión que tienes por las plantas y contagias tu entusiasmo. Eso es lo que más me gusta. Que puedo contagiárselo a todos ustedes. ¿Nos animás a volver a intentar después de los fracasos? Mirá, Charo, vos, si yo para lograr llegar a tener todo lo que tengo acá atrás y empezar a cultivar esto de acá, hoy en día tengo 47 años. Desde los 4 años estoy cultivando plantas. Y no quiere decir que no se me hayan muerto las plantas. Hace un par de días atrás, una planta que tenía de mi mamá, que mi mamá ya se me fue para el cielo, de la nada, la raíz empezó a pudrir, decir que pude hacer unos esquejes, la traje acá para hacer cultivo in vitro porque la tenía que rescatar sí o sí esa planta, pero acá lo que más me importa de miradas biológicas es poder contagiar. Me encanta escuchar a los abuelos que hablan. Tenemos en el canal más o menos un 40% son todas personas más de 45 años y eso me encanta porque, por ejemplo, mucha de mi cultura para toda esta parte de hacer la parte distinta a la siembra vino por parte de mis abuelos. Mi abuelo era huerta acá y el gallinero acá, pollos, gallinas ponedoras, todo teníamos. O sea, en una casa súper chiquita. Los dos abuelos por parte de mi mamá, españoles, y de ahí heredé todo eso. Acá me dice NASA Pro Fredirex. Planté maíz y tomate gracias a vos. Bueno, esperemos estés en el hemisferio norte porque por el nombre me supongo que debe estar por México. ¿Cómo es? Mucho sol, más que nada para el maíz. Y si podés sembrar los tomates abajo de los maíces, cuando el maíz una vez que creció, usás la caña del maíz como tutor de los tomates y funciona espectacular. Así que muchos éxitos y espero que coseches muchísimos maíces y tomates. Acá me dice Fabián Conde, ya puse ajos en tupper con tierra en la heladera. Si me separo es tu culpa. Ponelo bien al fondo que no se vea. Bueno, pero después le vas a poder decir, por ejemplo, que mirá los ajos que tengo. Vas a ver que, bueno, y después otra cosa que se las adelanto acá, voy a hacer un short de esto. Para todos los apasionados del ajo, les voy a enseñar cómo blanquear los ajos, porque un brote de ajo blanqueado en una ensalada es único. Ya lo vamos a hacer. Es más, yo ya estoy haciéndolo al video para subirlo. Creo que va a ser en un formato short. Para después pasarlo, ¿no? Me dice... Lamito. Martín, ¿qué materias de la escuela me recomiendas esforzarme para poder estudiar agronomía? Estoy en cuarto de la secundaria. Mira, todo lo que tenga que ver con química lo vas a tener que saber. O sea, acá hoy aplicamos química, aunque no haya aparecido, pero por ejemplo, el azúcar que se disuelva, eso pasa a ser químicamente alimento para una bacteria que le va a dar energía
lo vamos a ver si lo querés por el lado de química, va a ser glucosa, que esa glucosa va a entrar en el sistema de la bacteria, va a estimular el crecimiento, la bacteria se va a dividir por fisión, se empiezan a partir, aumenta exponencialmente, esa bacteria ataca a todos los componentes orgánicos que pusimos y nos van a liberar los nutrientes al sustrato. Por eso, química, sí o sí. Todo lo que tenga que ver con biología, genética, botánica, eso es, pero sí o sí lo vas a tener que estudiar. Y después, física y matemática. ¿Y por qué te digo física y matemática? Porque toda carrera universitaria, ya sea agronomía, ya sea biología, tiene las matemáticas básicas, que lo vas a tener que rendir sí o sí en el ciclo básico. Y las físicas es otra como la matemática que la vas a necesitar también. Y aunque parezca mentira, que a veces vas a ver muchos teoremas, muchos qué pasa, qué velocidad llega, si la pendiente es tal, o todo lo que sean problemas físicos, que también están relacionados con la matemática, te van a ayudar el día de mañana a ver cómo poder hacer mejor una pendiente, cómo hacer para que esta agua, qué volumen de agua necesitas. Por ejemplo, un sistema de hidroponía, necesitas que 1.5 litros recorra el sistema por cada minuto. Ahí tiene que ver física, tiene que ver fluidos, todo esto es puramente física. Así que en un principio toda la primera parte de la carrera universitaria se pone pesada porque tenés que ver toda esa parte muy matemática, ciencia dura. Pero después, y más que nada con la agronomía, la secundaria que hice yo fueron 6 años, una escuela agrotécnica, yo ahí me recibí de agrónomo general. Y la agronomía me voló la cabeza. Seguí biología porque quería seguir la orientación botánica. Pero si no hubiera seguido la ingeniería agronómica acá, en Argentina. Así que toda la materia esa, las materias duras las vas a tener que sí o sí estudiar. Lengua, todas esas otras, no quiero ir en contra de todo. Lengua, música, todas esas otras que puedes llegar a tener, estudiarlas para aprobar en la secundaria nomás. Ahora todos los profesores de lengua que tengo acá me van a venir a ver con el hacha. María Eugenia Raza, un saludo enorme. Un saludo también para Iseyu. Mira cómo leo, Iseyu. Un saludo enorme para Iseyu. But I can see you. Mil gracias por compartir. Saludo desde la Cumbre Córdoba. Ah, estabas acá en Córdoba, o sea que lo puedo haber leído mal tranquilamente. Dan, gracias por responderme. Estoy en Buenos Aires. Tiene 3 años ya la plantita y lignificadas espectaculares. Avanzó gigante. Así que bueno, gente. Acá me pregunta Jorge Strainieri perdón si lo leí mal, si es buena época para hacer acodos aéreos en ciruelos. No, espérate para finales de invierno cuando la planta se empiece a activar, porque lo que necesitamos nosotros es movimiento de la savia. A esta altura del año, la planta pierde las hojas, baja la temperatura, se reduce el fotoperíodo, la planta queda estancada. La savia, entre comillas, sería la sangre de la planta. Y en este momento la sangre anda muy despacio anda la sangre. Cuando estamos para finales de la primavera, que empiezan a dar las primeras flores, los primeros brotes, esa savia empieza a moverse muy rápido dentro de la planta. Con eso es energía que va de la hoja a todo el resto de la planta. Sube por xilema, por la raíz, sube el agua con nutrientes y ese es el momento ideal en donde le cortás un pedazo de corteza en forma de anillo, le pones algún sustrato con turba, fibra de coco, bien compacto, humedecido, tapado y es la mejor época, finales del invierno y te recomendaría principios de primavera hasta mediados de primavera. Ahora déjala que descanse la planta. Me pregunta Magalí, ¿cómo puedo cuidar mi planta de ajo correctamente y cuándo es temporada de tomate? Temporada de tomate, si querés empezar a sembrarlos antes para tener las plantitas más adelantadas, finales de invierno, adentro de casa. Más o menos a la mitad de invierno empezás a hacer los plantines adentro de tu casa que se mantenga templado y cuando llega la primavera que los vas a pasar a la tierra ya tenés plantas de unos 15-20 centímetros y adelantás mucho más la producción. En cuanto al ajo, se siembran en otoño principalmente. La recomendación es, buscate ajos miradas biológicas, el último short que subí, es activarlos con el frío. Entonces, cuando se plantan en otoño, empieza a crecer la planta. Desde otoño, invierno prácticamente, durante ese periodo, la planta se dedica a dar raíces por un lado y hojas. Estos dos factores son muy importantes porque vamos a necesitar mucha hoja, mucha raíz, para que saquen muchos nutrientes de abajo de la tierra. Pero también vamos a necesitar muchas hojas para que junten mucha energía para mandar a los futuros ajos. Cuando ya pasamos más o menos la mitad del invierno, en esa época y un poquito más adelante, por abajo, entre la raíz y las hojas, se van a empezar a formar los pequeños dientes de ajo, que ahí es donde se forma la cabeza de ajo que compramos.
Porque tiene por abajo una... ¿Cómo es? Tiene un disco por abajo y ahí se van a empezar a formar a todos los costados los ajitos pequeños. Entonces, es muy importante que tengamos mucha cantidad de hojas. No le corten hojas para comer a los ajos cuando estamos al final de la temporada, porque si le sacamos hojas, no va a tener toda la energía necesaria para llenar los ajos y van a quedar ajos súper pequeñitos. Entonces, mantenemos toda la hoja por arriba. Si llegamos a ver que se vuelcan con algún tutor que se nos ingeniemos una caña de los dos lados y con un hilo para que queden levantadas las hojas, va a empezar a juntar energía, se forman los ajos, viene la primavera. Si llegamos a ver que desde el centro de la planta sale la hoja, de la flor, la inflorescencia, que es ese ramillete que larga por el centro, se la vamos a cortar porque si no gasta mucha energía para eso. Y así vamos a dejar que la planta siga mandando energía, engorda todos los ajos y vamos a empezar a ver que las hojas se ponen de color amarillo hasta que se vuelcan y ese sería el momento ideal para cosecharlos. De ahí los sacamos, los dejamos orear, que les dé el aire para que se seque todo y después le cortamos la parte de arriba de las hojas y las raíces. Si lo querés trenzar, como se suelen trenzar los ajos, no le cortes las hojas para hacer toda la trenza. Y si no, ya te quedas con la cabeza de ajo, que la vas a guardar en un lugar que esté principalmente aireado y que no tenga mucha humedad, porque se puede pudrir. Más que nada cuando lo sacamos de abajo de la tierra. Y otro consejo que me faltó decirle es que para el final del cultivo hay que reducirle el riego, porque un exceso de agua a esta altura del cultivo puede pudrir todos los ajos. Es un cultivo espectacular. Y más que nada cuando cuando vas interpretando lo que pasa por abajo del ajo, es una planta impresionante. Acá Rita Núñez me dice que de pimientas se refiere a los ajíes picantes, que quiero saber. Planté el año pasado y nada de dar ajíes. Mira, Rita, fíjate, no me acuerdo cómo lo publiqué al último. Acá en casa este año sembré los chillitos, que son... Es un picante más o menos. Y puse también los que le llaman los de Brasil, que parecen como un omni. Esos son riquísimos si te gustan, porque combina dulce con picante. Recomendaciones para cultivo en maceta. ¿Sabes dónde lo hice? Me parece que lo mostré. Buscá ajíes o pimientos miradas biológicas y después fertilizante, que abajo en la descripción del video lo vas a encontrar a ese de fertilizante para que veas el cultivo en maceta que le hice. Lo principal que tiene que tener un ají para el cultivo en maceta es que sean más o menos de unos 25-30 centímetros de alto para que la raíz pueda ir bien hacia abajo. 1 a 2 plantas por maceta, dependiendo de la variedad. De los chillitos puse 2 plantas, de los cuales una quedó muy linda y la otra no desarrolló bien, con lo cual aconsejo una sola planta. Y después tiene que ser un sustrato que por abajo tenga una buena capa de algún compost. Acá vamos a tratar de evitar una tierra pobre, más vale que tenga mucha nutrición. Después se le hace una aplicación de estos nutrientes como los que vimos por acá. ¿Cómo se llama? Lentejas, puede ser también con arroz. Este que tengo por acá, este es ideal porque estas monedas vos se las vas clavando alrededor de la planta de los ajíes y fertiliza totalmente. Y después por arriba le hacemos alguna capa también con algún lombricompuesto una vez que las trasplantamos. Lombricompuesto puede ser... un compost maduro. Compost maduro es cuando ya terminaste de hacerlo y no se diferencian los restos de palitos de lo que ves. Ese sería el compost maduro que le llamamos acá. Y el riego solamente se lo vamos a hacer cuando veamos que por arriba se secó. En un principio te voy a recomendar que queden a una media sombra, no al sol directo, porque este año a todas las plantas estuvo afectándoles. Todo lo que tengo en maceta, hasta los limoneros, las hojas de arriba de todo se llegaron a quemar algunas. Y por eso una media sombra mejor para todo esto. Si la planta queda muy pequeñita y empezás a ver que salen flores, se las vas a cortar hasta que tenga una altura más o menos de unos 25 o 30 centímetros, que es una temperatura promedio para cualquier ají, y a partir de ahí le vas a dejar las flores cuando hagas cuando hagas todo el cultivo, quiero decir. Pero se pueden dar re bien. Acá me pregunta Alejandra Mejía, para plantar los girasoles es para primavera, que no tengan nada de heladas, fuera de la época de las heladas, con la semilla para abajo, la puntita de la semilla de maíz, con la semilla de la puntita del girasol, viste que es así, eso va para abajo, y enterrada como mínimo 1 centímetro más o menos. Si no vas a hacerlo en almácigo, en algún lugar donde te asegures que va a tener mucha cantidad de sol. Así que bueno, voy a leer un poco más. Acá me pregunta Claudia
Soy de San Vicente, provincia. No consigo germinar semilla del jazmín paraguayo. Ya probé de todo. ¿Cómo puedo hacer? Gracias. Mira, el tema del jazmín, a nosotros nos creció uno acá en el alambrado que la vecina la quiere la planta, pero creció de mi lado. No, la recomendación acá que te voy a dar es que la siembra sea bien superficial. En la maceta pones la tierra, pero después la parte de arriba donde vas a poner la semilla, dejalas por arriba y tapalas con restos de hojas bien molidos, o puede ser también con algún compost que sea más vale resto de palitos, que quede como si fuera un suelo de bosque, tapado así, y no que tenga tierra por arriba. Y eso mantenerlo húmedo, tapado con una bolsa, en un lugar cálido adentro de casa. Y lo vas revisando, con la bolsa va a mantener mucha humedad, y lo vas revisando cada tanto y vas a ver que te va a germinar. Tiene que ser muy superficial la semilla, hasta te diría que sería mejor que le llegue un poquito de luz para que puedas tener un buen poder germinativo. Por otro lado, no sé desde dónde estás consiguiendo las semillas, si son frescas, porque muchas veces las semillas que se venden online son semillas que tienen 500 años y nunca van a germinar. A ver, acá me pregunta, todo pasa 18, me dice que tiene un zapallo que se me ocurrió colgarlo y sus hojas me están dando sombra a toda la huerta. Cortarle un par de hojas para que pasen unos rayitos de sol a los tomates. Totalmente, no. Acá yo directamente priorizo los tomates. Tratá de las guías, orientarlas para otro lugar, porque una vez que te agarró el zapallo, enseguida empieza guías para todos lados y vas a estar en plena noche por abajo. Vas a tener que cortarlo, sí. Acá me dice un amigo, me dice Ger, tengo la suerte de tener un amigo en Noruega que manda todos los años hongos chaga medicinal. Mirá qué bueno, qué espectacular. Yo también tengo una amiga allá en Noruega. Es un país hermoso, hermoso. Y sí, hay muchos hongos que dependiendo el país es como la temperatura del país es la que favorece un cierto tipo de hongos o no. Por ejemplo, las morquelas, que son carísimas, que necesitan estar estimuladas por calor de un fuego. Acá me dice Claudia Alejandra, no puedo creer que me estaba perdiendo un vivo. Bueno, no importa, no te ponemos. A Claudia Alejandra Flor no le pongas ausente. Ya la estoy viendo acá. ¿Sabes que mi cúrcuma por primera vez dio flores? ¿Se la tengo que cortar? Mira, Claudia, la flor, si te gusta para tenerla como ornamental, déjasela. Ahora, si querés cosechar cúrcuma, ahí se la vas a tener que cortar porque si no va a agotar mucha energía para mantener la flor. Es lo mismo que pasa para cualquier tipo de planta, pero principalmente para las que forman alguna estructura bajo tierra, como puede ser la cúrcuma, el jengibre, los ajos principalmente. Si al ajo no le cortás la vara floral, te quedás con unos dientes de ajo súper pequeñitos. Así que bueno, gente, los voy a dejar por acá porque ya no me queda más voz prácticamente. Un saludo para Mardrig. Y ahora para todos los que estaban esperando, les voy a mostrar acá cómo está. Esta es una orquídea rescatada. Es una orquídea que prácticamente no tenía raíces. Ahora en el otro canal lo voy a habilitar al video para que lo vean. Quiero que se vea por acá. Y con el tiempo vamos a empezar a ver qué plantas... Bueno, acá no, ya lo van a ver. Ahí está. Que estas orquídeas que prácticamente no tenían nada de raíz, empiezan a sacarlas por los tallos. Así las van a poder recuperar. Y otro de los secretos que les digo, que les comento, muchas veces venden las orquídeas así, sin las flores. Las venden mucho más económicas porque en el local donde las estaban manteniendo hasta venderlas, se les terminan muriendo porque no las saben mantener a las orquídeas. Y esas orquídeas prácticamente te las venden regaladas. Ahí en el video este que les voy a mostrar en el otro canal, te voy a dar cuáles son los truquitos que tenés que ver para saber si esa orquídea va a dar flores o no va a dar flores. Así que muchas gracias por haber estado hoy en este primer vivo del año 2025. Espero que les haya servido, que pongan algunos de estos truquitos en práctica y nos estamos viendo muy pronto en algún otro vivo, en algún otro video para seguir cultivando mucho más.